Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo un video sobre la misteriosa historia de Mary Seymour, la única hija de Thomas Seymour, primer barón Seymour de Sudeley, y de Catalina Parr, viuda de Enrique VIII de Inglaterra. Luego de la muerte de sus dos padres, la pequeña Mary quedó al cuidado de la duquesa de Suffolk, Catherine Willoughby, quien resintió de semejante encargo. Pero después de 1550, Mary Seymour desaparece por completo del registro histórico y nunca se hizo ningún reclamo sobre la escasa propiedad de su padre, lo que lleva a la conclusión de que no vivió más de 2 años. Comenzaré este relato con detalles de cómo transcurrió el único embarazo de Catalina Parr, ya que también puede servir de ejemplo de un embarazo típico en la época Tudor, para una mujer de alto estatus social. En diciembre de 1547, la reina viuda, Catalina Parr, quedó embarazada por primera vez de su cuarto y último marido, Sir Thomas Seymour. Después de 4 esposos y 20 años de diferentes matrimonios, Catalina estaba a punto de cumplir con lo que consideraba el deber principal de una esposa, dar a luz a un bebé saludable. Los varones son preferidos en los círculos aristocráticos. Como hoy, algunos títulos aún no pueden ser heredados por la hija mayor o única de un noble, lo que significa que una niña no puede heredar el título de su padre, que generalmente se transmite al pariente masculino vivo más cercano, que suele ser un tío o un primo. A la reina Catalina le resultó difícil el embarazo. Todavía tenía una disputa en curso con su cuñado, el Lord Protector, y su bastante desagradable esposa. Tenía náuseas matutinas, estaba constantemente preocupada por su hijastra, Isabel, y el temperamento de su esposo, Thomas. La falta de discreción de este último hacia sus sentimientos por esa princesa deben haber hecho que los primeros meses de embarazo fueran extremadamente difíciles para la reina viuda. Cabe destacar que, en 1549, después de la muerte de Catalina, se encontraron en el cofre de sus pertenencias personales 2 anillos para usar contra los dolores de parto y 3 piezas de cuerno de unicornio, remedio soberano para los dolores de estómago, que probablemente eran talismanes de su esposo y amigas, para aliviar los dolores del parto y los dolores anticipados del mismo. Catalina tenía casi 36 años, una edad avanzada para comenzar un embarazo en la época Tudor. La tensión emocional de su hogar con el enamoramiento de Seymour por su hijastra Isabel tampoco podría haber ayudado en sus primeros meses. A medida que avanzaba el embarazo de Catalina, su participación en la política, si no su interés, disminuyó. Ella veía con deleite su proximidad a la maternidad, a pesar de conocer los riesgos y el temor de que la muerte en el parto fuera una posibilidad muy real. En junio, Catalina le escribió a su esposo desde Hanworth: «Le di tu bendición a tu pequeño bribón, que como un hombre honesto se movió rápidamente después y antes. Porque Mary Odell, estando en la cama conmigo, había puesto su mano sobre mi vientre, para sentir cómo se agitaba. Durante estos 3 días, se ha movido todas las mañanas y todas las tardes, así que confío en que cuando vengáis, os hará algún pasatiempo». Seymour, que también estaba al tanto de los peligros del parto, por el relato de su propia hermana, respondió desde Westminster: «Deseo que Su Alteza mantenga al pequeño bribón tan flaco y demacrado, con su buena dieta y caminar, que pueda ser tan pequeño que pueda salir sigilosamente como de una ratonera. Escuché que mi hombrecito sacude su cabeza, y confiando en que Dios le dé vida para vivir tanto como su padre, se vengará de las ofensas que ni usted ni yo podemos soportar». Las palabras de Thomas muestran que estaba preocupado por la salud de su esposa y que deseaba asegurarse de que tuviera un parto seguro. La última parte del mensaje, obviamente, tenía que ver con el roce de Seymour con su hermano mayor, que en ese momento estaba al borde de la paranoia. Seymour decidió que Catalina debería estar confinada lo más lejos posible de la presión de los negocios y la agitación de la corte, así como de las plagas de verano de Londres. Catalina fue llevada al castillo de Sudeley, en Winchcombe, Inglaterra, en las afueras de Cheltenham. Tras la ascensión de Eduardo VI, Sir Thomas había sido nombrado Lord Seymour de Sudeley y se le concedió la propiedad del castillo. En preparación para el confinamiento de su esposa, Seymour gastó 1000 libras en preparar las habitaciones para ella, en su casa recién adquirida en Sudeley, en Gloucestershire.
Con hermosos jardines y paseos, el castillo habría sido un lugar perfecto para que Catalina pasara los últimos 3 meses de su embarazo. El miércoles 13 de junio de 1548, Seymour acompañó a su esposa, que ahora estaba embarazada de 6 meses, y a su joven pupila, Lady Jane Grey, de Hanworth al castillo de Sudeley, en Gloucestershire. La princesa Isabel había sido despedida esa primavera, por lo que no los acompañó. En este castillo, Catalina pasó los últimos 3 meses de su embarazo y el último verano de su vida. Típico de la reina Catalina, ella no reparó en gastos cuando se trataba de asistentes. La atendió su viejo amigo y médico, Robert Wicke, y estuvo rodeada de otros viejos amigos, Miles Coverdale, su capellán, su limosnero, John Parkhurst, Sir Robert Tirvit y las damas que habían estado con ella a lo largo de los años. Catalina también tuvo un complemento completo de damas de honor, así como 120 caballeros y lacayos de la guardia. A pesar de sus deberes, Thomas Seymour parece haber pasado la mayor parte de ese verano con su esposa. Catalina pasó sus días de verano supervisando la educación de Lady Jane Grey mientras se preparaba para su bebé. Su afecto por su esposo parecía tan fuerte como siempre. Fue durante este tiempo que la reina viuda se reconcilió con su otra hijastra, María, quien a su vez le escribió a su madrastra el 9 de agosto. Espero escuchar buen éxito del gran vientre de vuestra gracia, y mientras tanto, desearé mucho saber de su salud, la cual le pido a Dios Todopoderoso que continúe y aumente para su agrado, tanto como su propio corazón pueda desear. Isabel, que ahora vivía lejos de su madrastra, también escribió, respondiendo a una carta de Catalina, en la que la reina describía las bellezas de Sudeley y deseaba que la princesa estuviera con ella una vez más. Aunque las cartas de vuestra Alteza son de gran alegría en mi ausencia, sin embargo, considerando el dolor que le es escribir, estando vuestra gracia tan encinta y tan enfermiza, sus elogios fueron suficientes en la carta de mi señor. Mucho me alegro de vuestra salud. Dios le envía un parto muy afortunado. Uno podría reflexionar sobre esta carta, viendo la preocupación de Isabel en lo que respecta al parto. Quizás este cansancio y la eventual muerte de su amada madrastra confirmarían a la futura reina virgen su decisión de nunca tener hijos. Mientras Catalina esperaba su alumbramiento, ella continuó decorando la guardería que daba a los jardines y a la capilla. La habitación de un heredero esperado estaba decorada con terciopelo carmesí dorado y tafetán, con muebles y platos suficientes para un nacimiento real. A los ojos de Seymour, el niño sería miembro de la familia real, ya que Catalina todavía era oficialmente la única reina en Inglaterra. Después del nacimiento de su hija, se escuchó a Seymour decirle a Sir William Sarrington que sería extraño para algunos cuando su hija alcanzara la mayoría de edad, tomando su lugar por encima de la duquesa de Somerset, como hija de la reina. Además de la cuna del bebé, había una cama con un probador escarlata y cortinas carmesí, y una cama separada para la enfermera. La reina siguió siguiendo el consejo de su médico y caminó todos los días por los terrenos de Sudeley, pero todavía estaba preocupada por la política y la supervisión del nuevo rey, Eduardo VI. Y el jueves 30 de agosto, Catalina alumbró a una niña saludable que fue nombrada Lady Mary, en honor a su hermanastra, María Tudor. Decepcionado brevemente porque el hijo y vengador que había esperado resultó ser una niña, Thomas Seymour se recuperó rápidamente y anunció el nacimiento de su hija al Lord Protector en términos elogiosos y con una descripción detallada de su belleza. Somerset, padre de 12 hijos, se divirtió con el entusiasmo de su hermano por la paternidad. Pero la alegría de Seymour por el nacimiento de su hija fue seguida por el miedo, debido al empeoramiento de la condición de su esposa. Nacida en el castillo de Sudeley, en Gloucestershire, el 30 de agosto de 1548, Lady Mary Seymour fue la hija largamente esperada de la reina viuda Catalina Parr y de su cuarto marido, Sir Thomas, el barón Seymour de Sudeley. Según todos los informes, ambos padres estaban encantados con el nacimiento de una hija saludable, pero, como ya se ha dicho, su alegría duró poco. Solo 6 días después, Catalina Parr sucumbió a la fiebre puerperal. Antes de su muerte, no hay relatos que indiquen que Catalina solicitara ver a su hija. Y aunque esto puede parecernos inusual, bien puede deberse a su enfermedad. La sirvienta de la reina, Elizabeth Tirvit, informó,
durante la caída de Thomas en febrero de 1549, que 2 días antes de la muerte de Catalina, ella temía tales cosas en sí misma, que estaba segura de que no podría vivir. Yaciendo en su lecho de muerte, enferma de cuerpo, pero de buen ánimo, perfecta memoria y discreción, Catalina dictó su testamento y legó a Lord Seymour, Lord Alto Almirante de Inglaterra, todos los bienes, muebles y deudas que entonces tenía o de derecho debía tener en todo el mundo, deseando que fueran 1000 veces más de lo que eran. También le dio muy liberalmente pleno poder, autoridad y orden, para disponer y procesar los mismos bienes, muebles y deudas a su propia voluntad y placer, a su mayor comodidad. Los testigos de su testamento fueron el médico de Catalina, Robert Wick, y su capellán, John Parkhurst. Según todos los informes, Lady Mary Seymour debería haber tenido una infancia privilegiada. Como hija de una reina, habría tenido lo mejor de todo, además de un padre que la amaba. Pero solo 6 meses y medio después, la niña quedó huérfana tras la ejecución de su padre. La vida de Lady Mary Seymour parece ser un misterio. Entonces, ¿qué pasó con ella? Pues bien, el misterio comienza tras la muerte de su madre, la reina viuda. No hay evidencia que sugiera cuánto tiempo estuvo la niña en el castillo de Sudeley antes de ser transferida a su tío Somerset, en Sion House, en Londres. Lo único que podemos suponer es que los Somerset la acogieron después del arresto y encarcelamiento de Thomas en la Torre de Londres, el 17 de enero de 1549. Tras la disolución de la abadía de Sion y la muerte del rey Enrique VIII, dicha propiedad pasó a manos de Edward Seymour, duque de Somerset, quien inició el proceso de transformación del complejo de la abadía en una gran casa privada. Se diseñaron jardines y una colección de plantas fue desarrollada por su médico, el botánico radical y teólogo igualmente radical, William Turner. Mientras estaba encarcelado en la Torre de Londres, probablemente después de recibir su sentencia de muerte, la última solicitud de Thomas Seymour fue que su hija fuera criada por la duquesa viuda de Suffolk. Catherine Willoughby era una amiga cercana de Catalina Parr, y se puede suponer que Thomas pensó que era una buena elección para ser la tutora de su pequeña hija. Antes de mudarse a Grimsthorpe, Lady Mary había sido colocada en Sion House con su tío Somerset y su esposa. Suponiendo que Thomas estaba enojado con su hermano por su sentencia de muerte, pidió que la sacaran de allí. El mismo día en que Thomas recibió su sentencia de muerte, el 17 de marzo de 1549, el Consejo Privado otorgó, para la manutención de su hija, poco menos de 500 libras esterlinas al año. Pero tras la transferencia de la niña de Sion a Grimsthorpe, los ingresos no se transfirieron, lo que dejó a la duquesa de Suffolk sin fondos. En las actas de la bolsa privada, de 1547 a 1550, se dice que el dinero era para dietas, salarios y mantenimiento de la casa de Mary Seymour durante 1 año y medio. Como hija de una reina, se esperaba que la educación de Lady Mary fuera mucho mejor y, por eso, era costosa de criar. Cuando Lady Mary se transfirió de Sudeley a Sion y después a Grimsthorpe, vino con un personal, su institutriz, la señora Elizabeth Aglionby, una enfermera, 2 doncellas y otros sirvientes. Se necesitaba pagar a todo el personal por el cuidado de la niña, pero la duquesa no había recibido el dinero que se le prometió. El 24 de julio de 1549, la duquesa viuda de Suffolk estaba escribiendo a William Cecil, que en ese momento era secretario en la casa de Somerset, rogándole lo prometido. El duque de Somerset se distrajo después de la ejecución de su hermano, porque surgieron revueltas en Inglaterra con respecto a la religión. La amabilidad de Somerset hacia los rebeldes convirtió a algunos de sus fieles seguidores en enemigos, a saber, el conde de Warwick. Para el lector moderno, parece obvio que el bienestar de su sobrina no era una prioridad para Somerset. La duquesa viuda de Suffolk, desesperada por ayuda, incluso trató de que el hermano de Catalina Parr, William, marqués de Northampton, se llevara a su sobrina, pero dijo: «Él tiene una espalda débil para una carga como la mía, y la recibiría, pero más de buena gana con las pertenencias». Para el 27 de agosto, los sirvientes de Lady Mary deben haber exigido el pago de sus servicios, reclamando diariamente sus salarios a la duquesa, quien a su vez volvió a escribir a Cecil pidiendo ayuda económica.
Por fin, el 22 de enero de 1550, se presentó una solicitud en la Cámara de los Comunes para la restauración de Lady Mary Seymour. Esto significaba que ella era elegible por este acto para recibir cualquiera de las propiedades restantes que ella hubiera heredado de su padre. Desafortunadamente, había pasado casi un año desde la ejecución de su padre y gran parte de la tierra que la niña había podido heredar de su difunta madre había sido vendida o devuelta a la corona. El castillo de Sudeley, el lugar de nacimiento de Mary, estaba ahora en manos de su tío, el marqués de Northampton. Y esto es lo último que sabemos de Lady Mary Seymour. No hay evidencia de que haya sido transferida a su tío Northampton o a su tía, Anne Parr, Lady Herbert. Lady Herbert murió en 1551 y no hay registro de Lady Mary en sus hogares. Los historiadores John Strype, Edmund Lodge y Agnes Strickland tienen relatos variados de lo que creían que le sucedió a Mary Seymour. Strype, después de discutir que Mary Seymour fue restaurada en su herencia en 1550, continuó diciendo: "No tengo más que decir de esta niña, excepto que murió poco después". Por su parte, Edmund Lodge afirmó: "Lord Seymour nunca estuvo casado, sino con Catalina Parr, quien le dejó una hija única, Mary, nacida en septiembre de 1548, que le sobrevivió y fue restaurada en sangre casi inmediatamente después de su muerte, pero murió siendo un bebé". Por su parte, el historiador John Nicholas creía que Catalina Parr nunca tuvo hijos. La señora, sin embargo, muriendo el 5 de septiembre de 1548, sin hijos, o como algunos han dicho, dejando una hija pequeña que no sobrevivió mucho tiempo. Strickland afirmó que es igual de fácil creer que Mary Seymour vivió para ser esposa y madre. Strickland, como descendiente de la familia de Catalina Parr, hace posible que ella estuviera al tanto de información que ya no está disponible para los lectores modernos. Ella afirmó que ella misma, Strickland, fue favorecida por Johnson Lawson, escudero de Hereford, y su hermano, Henry Lawson, también escudero, los hijos del difunto muy reverendo Johnson Lawson, de Anne de Battle, en Sussex, proporcionan, en cualquier caso, evidencia presuntiva de que derivan su descendencia de esta dama. Strickland luego continúa diciendo que cualquier registro contemporáneo o auténtico de esto parece haber sido destruido por la viuda de Lawson a su muerte. Un registro familiar dice: "Un buen relato de mi pedigrí que me dio mi abuela el 26 de julio de 1749. Paul Johnson, un caballero de buena familia y hacienda, que residía en su mansión de Fordwich, en el condado de Kent, y que también tenía otro llamado Nethercourt, en la isla de Thanet, se casó con una tal Margaret Heyman. Su hijo, Silas Johnson, se casó con la hija de Sir Edward Bussell, quien a su vez se había casado con la única hija del hermano menor del duque de Somerset, Lord Seymour, siendo esa hija la que tuvo Lord Seymour con la reina Catalina Parr. La hija de Sir Edward Bussell mencionada anteriormente fue una gran fortuna para Silas Johnson, y su hija, Mary Johnson, se casó con el reverendo Francis Drayton, de Little Chart, en Kent, donde él y su esposa yacen enterrados". Strickland continuó diciendo que la anciana abuela declaró el matrimonio de la hija de Catalina con Sir Edward Bussell. Ahora es imposible decirlo en 1841, pero parece que Silas Johnson, por su matrimonio con la hija de ambos, Mary Bussell, obtuvo una gran fortuna junto con algunas reliquias de la propiedad personal de Catalina Parr, que han continuado en la familia Lawson y sus descendientes desde entonces. Strickland también afirmó que era posible que en el reinado de la reina María I, cuando la duquesa viuda de Suffolk huyó de la persecución, proporcionara un matrimonio honorable a su pupila con Sir Edward Bussell. Toda esta historia parece confusa, especialmente si confiamos en las afirmaciones de la historiadora Strickland. Pero dado que no sabemos con certeza qué le sucedió a Lady Mary Seymour, algunos podrán mantener la mente abierta. Pero para aquellos de nosotros que buscamos pruebas sólidas para separar la realidad de la ficción, recordemos que Lady Mary Seymour ya no se menciona después de enero de 1550. Se sabía que el capellán de Catalina Parr escribía epitafios, publicados en 1573, para aquellos que conocía, y escribió el siguiente texto, presumiblemente, sobre Lady Mary Seymour. Yo a quien a costa de su propia vida, mi reina madre soportó los dolores del parto, duerme bajo este mármol, un viajero no apto.
si la muerte me hubiera dado para vivir más. Esa virtud, esa modestia, esa obediencia de mi excelente madre, esa naturaleza valiente celestial, habría vuelto a vivir en mí. Ahora, quien sea que seas, que te vaya bien, porque ya no puedo hablar, esta piedra es un recuerdo de mi breve vida. Ahora, veamos la orden de pago para el mantenimiento de Lady Mary Seymour. No hay documentación de que esta orden judicial haya sido renovada alguna vez. He revisado los registros de este tiempo, y no he encontrado nada. Esa es una fuerte indicación de que ya no era necesario, ya que Mary había fallecido. En el otoño de 1550, hay evidencia de una carta de la duquesa de Suffolk a William Cecil nuevamente. Solo tengo un resumen de lo que trataba la carta. Si bien esto no dice de qué se trataba la carta, podríamos suponer que se trata de Mary, pero también podría haber sido sobre muchas otras cosas. Todo lo que sabemos con certeza es que Lady Mary Seymour estaba viva el 22 de enero de 1550, y ese es el último registro de su existencia. La última evidencia, la última prueba de que ella existía. En su biografía sobre Eduardo VI, Chris Skidmore afirmó, aunque sin dar pruebas, que Thomas Seymour pidió ver a su hija antes de su muerte. Pero afirma que se desconoce si pudo verla o no. Otra cosa que debemos considerar es que la duquesa viuda de Suffolk perdió a sus dos hijos debido a la enfermedad del sudor en 1551. Es posible que la pequeña Mary Seymour también contrajera esa enfermedad y muriera. Nunca lo sabremos con certeza. No hay evidencia que sugiera que esto sea cierto. Y bueno amigos, hasta aquí el misterio que rodea al caso de Mary Seymour, la única hija de Thomas Seymour y Catalina Parr. Espero que les haya gustado y estaré, como siempre, al tanto y agradecido por todos sus comentarios. Háganme saber si ya conocían de este personaje y qué creen que le pudo haber pasado. No olviden darle me gusta al video si así lo creen merecedor y de suscribirse al canal si no lo han hecho ya. ¡Feliz día y hasta pronto!